Increíble revelación, millonario encuentra a sus hijas vivas tras 10 años, impacto sorprendente. La mansión de Alejandro resplandecía bajo el sol de la tarde, un reflejo perfecto de su éxito empresarial. A sus 45 años, los números en sus cuentas bancarias daban testimonio de su arduo trabajo, un imperio que muchos anhelaban. Sin embargo, en su interior, una tristeza inquebrantable se hacía cargo de su pecho. El eco de risas infantiles se había desvanecido después de la desaparición de sus hijas hace una década. Este hombre de negocios, admirado y respetado, cargaba la losa del dolor que lo consumía en cada amanecer. La búsqueda de un sentido en medio de su lujosa vida le resultaba cada día más inalcanzable. Una mañana, mientras revisaba informes en su oficina, el teléfono sonó. Al contestar, una voz aniñada y temblorosa le hizo temblar el corazón. Sus hijas están vivas, en un rincón olvidado del país, dijo la voz. Su mente se nubló. El caos de emociones lo abrumó, la mezcla de esperanza y el miedo a la decepción se arremolinaban en su interior. Durante años, había cargado la sensación de haberlas perdido para siempre, y ahora, esta revelación lo obligaba a cuestionar todo. ¿Podía ser cierto? ¿Qué tan lejos había llegado el dolor que había sufrido al creerlas muertas? La vida en su lujosa mansión se volvió un eco lejano mientras pensaba en Izzy. Cada imaginación sobre sus hijas resurgía con una fuerza arrolladora. Decidido, Alejandro dejó atrás su mundo de glorias, preparándose para una búsqueda que podría redefinir su vida, llevando consigo el peso de una culpa que nunca había podido soltar. Su viaje lo llevó a un pueblo olvidado, donde el polvo en las calles y las casas de adobe hablaban de una historia dura. La injusticia en la que había vivido siempre resulta ahora tan palpable. Al caminar entre los habitantes, sintió el peso de la indiferencia que había ignorado durante años, el encierro de un corazón que solo había conocido la prosperidad. Las miradas cansadas, las manos callosas que habitaban en el lugar contrastaban de manera despiadada con los artificios de su vida anterior. Encuentra a una madre que, con ojos llenos de lágrimas, compartió la historia de cómo sus propios hijos habían desaparecido. Su voz resonaba en el pecho de Alejandro como un tambor que insistía en su culpabilidad. ¿Qué había hecho él para abordar el dolor de esos otros padres? De pronto, su imperio parecía nada frente al humano sufrimiento que lo rodeaba. La urgencia de la búsqueda se transformaba en preguntas que interrogaban su esencia más profunda. Su imagen como un empresario exitoso se desmoronaba lentamente, dejándolo despojado y vulnerable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras caminaba por el pueblo, un secreto inquietante emergió, el paradero de sus hijas era más oscuro de lo que había imaginado. Las amenazas que surgían a su alrededor lo llevaron al borde de cuestionar sus motivos genuinos. Mientras que su corazón ansiaba salvar a sus hijas, dudas sobre si solo estaba buscando redención a costa de su dolor o si realmente quería ayudar se intensificaban en su mente. Se sintió atrapado entre la creciente conexión con la comunidad y sus propios intereses personales. Ante esta presión, se encontraba en una encrucijada desgarradora. A medida que se acercaba a una casa que podría ofrecerle respuestas, su respiración se volvió irregular, las palpitaciones lo aturdían en un torbellino emocional. Al abrir la puerta, un eco familiar resonó en su mente: «Papá, ¿dónde has estado?». El mundo a su alrededor se desvaneció. En ese instante, la cordura y la locura se desdibujaban en su alma. Encuentra, no solo a sus hijas, sino a sí mismo, frente a una verdad que podría destruirlo todo o, tal vez, liberarlo finalmente. Las palabras resonaron en la mente de Alejandro como un mantra, tanto deseado como temido. Se quedó parado, paralizado por la mezcla de emociones que lo acechaban con cada latido. La figura pequeña que había pronunciado aquellas palabras resultaba familiar, pero su mente aún se negaba a aceptar la realidad.
Aquel instante se convirtió en un cruce de caminos, un enfrentamiento entre su vida anterior y la nueva que apenas comenzaba a entender. Su corazón gritaba por el abrazo de sus hijas, pero su mente se debatía entre el deseo y el temor de que el reencuentro no fuera como esperaba. ¿Qué tan diferente habrían cambiado? El tiempo había tejido una brecha de un largo sufrimiento para cada uno. Gastó años tratando de entender su dolor, pero ahora se cuestionaba, ¿era suficiente el tiempo para sanar lo irremediable? A medida que atravesaba el umbral de esa casa olvidada, Alejandro se sintió envuelto por un aire de nostalgia. La fría soledad de las paredes parecía moverse con un silencio abrumador. La habitación estaba repleta de objetos que, en su mente, se volvían símbolos del pasado perdido. Y ahí estaba ella, una figura que lo absorbía en un mar de recuerdos, su hija, con sus ojos atentos, mirándolo fijamente como si buscara respuestas en su rostro cansado. Alejandro, susurró la madre de las niñas, quien había estado observando desde el rincón. La voz que había tenido por tanto tiempo en su memoria, el eco de su antiguo amor, ahora sonaba a un oscuro recordatorio. La dulzura de su tono se había sustituido por un dolor palpable, una herida abierta que aún goteaba tristeza. Él se enfrentaba a un abismo, un pasado por resolver mientras cada segundo avanzaba, cada segundo aumentaba la presión de su elección. Palabras se atascaban en su garganta. ¿Por qué no viniste antes? Fue lo primero que se le ocurrió decir, pero esa pregunta se transformó rápidamente en un cuestionamiento personal que lo obligaba a enfrentar su propia inacción, el egoísmo que lo había mantenido alejado. Se cuestionó si había sido un padre ausente en su búsqueda incansable de éxito, si había dejado de lado lo verdaderamente importante. A través de esa sala, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente. Antes del éxito, antes de los negocios, había sido un padre. Al redescubrir ese niño interior que lloraba por sus hijas, la balanza de su vida podría pesar de nuevo en favor de la esperanza, pero también en la responsabilidad. Esta revelación era transformadora, la búsqueda por sus hijas ya no era solo por su redención, sino por una oportunidad para corregir sus errores. Las palabras de la mujer resonaron en su mente, ellas necesitan a su padre, no a un hombre adinerado. La tormenta de emociones dentro de él se intensificó. ¿Podía convertirse en el padre que sus hijas necesitaban, más allá de la figura que había construido por el mundo exterior? Los ecos de sus antiguas decisiones se entrelazaban con la incertidumbre de lo que venía. Al salir de la casa, el pueblo parecía más que un mero paisaje olvidado. Cada rostro que anteriormente había sentido distante, ahora parecía un reflejo de su propio viaje interno. La vida que había llevado, construida sobre cimientos inestables, se resistía a las verdades que el dolor había revelado. Antes de sumergirse nuevamente en la búsqueda, decidió que necesitaba cambiar su enfoque, debía aprender sobre la vida que habían llevado sus hijas, comprender lo que había pasado en ausencias de años. Alejandro sabía que, al final de este camino, no solo se trataba de encontrar a sus hijas, sino de reconstruirse a sí mismo en el proceso. Sin embargo, una sombra oscura comenzó a asomarse en su mente, el chantaje que había mencionado la madre de los otros niños. La amenaza de un enemigo oculto acechaba su búsqueda, alguien que había manipulado la situación y que no dudaría en cruzar líneas peligrosas. La búsqueda de sus hijas se convertía en un juego de riesgo, y la tensión comenzaba a acumularse de nuevo. Alejandro apretó los puños. Consciente de que lo esperaba sería más que un reencuentro familiar. Sería un combate donde la redención y el peligro se unían en un abrazo mortal. Y así, con renovada resolución, se preguntó con fuerza, ¿estaré listo para enfrentar tanto mi pasado como los desafíos del futuro? La mañana comenzó con un aire diferente, un susurro de nuevos comienzos. Alejandro caminaba por las calles del pueblo donde había crecido, cada esquina irradiando ecos de su infancia. Los olores familiares, la mezcla de pan recién horneado y el perfume de las flores en el mercado, evocaban recuerdos que pensó olvidados. Pero hoy, esos recuerdos no eran una simple añoranza, representaban un contexto vital para la búsqueda que había emprendido. Durante años, había estado atrapado en la trampa del éxito profesional, construyendo un imperio que, en última instancia, resultó vacío. Ahora, con su corazón sintiendo un peso profundo, se propuso entender cómo había vivido su familia en su ausencia.
Observaba a los niños jugando en la plaza, sus risas desbordantes como una melodía que resonaba en su corazón, apretando más su pecho al recordar lo que había perdido. En el camino hacia la pequeña escuela del pueblo, un pensamiento persistente ocupaba su mente, el deseo de ser un padre presente, no solo en cuerpo, sino en alma. En su búsqueda por el éxito había creído que proporcionar era suficiente, pero se dio cuenta de que había ignorado lo más esencial, los vínculos emocionales. ¿Cuántas veces había sacrificado momentos irrecuperables en nombre del trabajo? Al llegar a la escuela, la imagen de su hija, con su cabello rizado y su risa contagiosa, invadió su mente. Preguntas atormentadoras llenaron su cabeza mientras se asomaba al patio. ¿Les habrá contado sobre él? ¿Lo habrían olvidado? Con un nudo en el estómago, se acercó a la dirección donde esperaba poder hablar con la maestra. Ella podría ser una guía en este nuevo enfoque, un contacto que lo ayudaría a descifrar la vida que habían llevado en su ausencia. La maestra, una mujer con una calidez inesperada, lo observó con interés. Al escuchar su situación, una mezcla de tristeza y compasión bañó su rostro. Las niñas han sido fuertes. Lo han manejado todo con una resiliencia increíble, comentó, mientras las palabras se deslizaban con un tono esperanzador. Pero también lo hizo dudar. Resiliencia no necesariamente implicaba felicidad. Quería saber más, cada detalle, cada desafío que ellas habían enfrentado. Las horas se deslizaron mientras conversaban. Alejandro absorbió cada palabra, cada anécdota. Sus hijas habían crecido, adaptándose, enfrentando su dolor con un admirable sentido de dignidad. Pero también había una advertencia clara en la mente de Alejandro: conocer la verdad de cómo habían sobrellevado su ausencia estaba lleno de riesgos emocionales. ¿Y si eran más frágiles de lo que aparentaban ser? ¿Y si las heridas aún sangraban, ocultas tras una fachada de normalidad? Al despedirse, un nuevo propósito se gestaba dentro de él. Comprender las experiencias de sus hijas no era suficiente, necesitaba conectar con su propia vulnerabilidad. Necesitaba acercarse a ellas desde ese lugar de autenticidad, despojándose de su armadura de éxito. Alejandro sabía que debía mostrarles no solo su interés, sino también su arrepentimiento. Su sinceridad sería la única manera de reconstruir un puente que él había demolido con su ausencia. Con la determinación como aliada, comenzó a trazar su plan. Debería acercarse a quienes conocieran bien a sus hijas, hablar con sus maestras, con los amigos del barrio. Quería aprender, cada día y en cada paso, porque su objetivo no solo era la redención, sino también la compasión hacia sí mismo. No podía continuar con la carga del pasado sin antes aceptar sus errores. Sin embargo, a medida que se adentraba en este camino, la sombra del chantaje que lo había amenazado aún lo acechaba. Había recibido un mensaje anónimo que indicaba que el enemigo que había manipulado su vida seguía en posiciones de poder y aún mantenía secretos peligrosos. La búsqueda de sus hijas no sería solo un regreso emocional, sino un enfrentamiento con esos fantasmas que amenazaban su futuro. Alejandro respiró hondo. Sabía que no era solo un camino hacia el perdón, sino también una batalla que se intensificaba. La pregunta se volvió urgente en su mente: ¿hasta dónde será necesario llegar para proteger a mis hijas y reclamar la vida que merecemos? A la vez que el horizonte se iluminaba con posibilidades de reencuentro, el peligro acechaba en las sombras y el viaje apenas estaba comenzando. La tarde ya había caído, y las sombras del pueblo se alargaban mientras Alejandro se adentraba en la penumbra de sus propios pensamientos. Había dejado atrás la escuela, pero el eco de sus conversaciones con la maestra resonaba en su mente. Cada oración, cada mirada, había destapado una intensidad de emociones que se iba acumulando como un torrente a punto de desbordarse. Se sentó en un banco de la plaza, observando a otros padres jugar con sus hijos y sintiendo la punzada de la envidia atravesar su pecho. Las risas de los niños eran un recordatorio de lo que había perdido y de lo que anhelaba recuperar. Reflexionaba sobre la vulnerabilidad que había decidido desafiar. Era un paso atrevido y necesario, pero también lo llenaba de incertidumbre. ¿Cómo abordar a sus hijas después de tanto tiempo? ¿Y si sus sendas se habían distanciado tanto que ya no encontraba un camino de regreso? Consciente de la magnitud de su paso y del riesgo emocional que implicaba, Alejandro comenzó a planificar estrategias.
Quería acercarse a los amigos de sus hijas, aquellos que las habían acompañado en su viaje mientras él estaba perdido en sus propios demonios. Buscó en su mente los nombres que la maestra había mencionado y cómo podría establecer contacto con ellos sin poner en riesgo a su familia. Pero, a la par de estos pensamientos, la amenaza del chantaje zumbaba en su presente, siempre presente, como un oscuro telón de fondo que no podía ignorar. En su búsqueda por entender cómo restablecer su conexión, decidió crear un pequeño diario de reflexiones. Allí comenzó a escribir las cualidades que admiraba en sus hijas, sus logros, las historias que había aprendido de otras personas y que en él provocaban profundo asombro. Al escribir, se dio cuenta de que el acto de reconocer sus propias emociones y errores no solo era liberador, sino que estaba forjando una nueva perspectiva en su mente, la de un hombre dispuesto a enfrentar las consecuencias de su pasado. Sin embargo, cada página que llenaba también le recordaba la presencia de aquel chantajista. Había recibido otro mensaje que, en una forma críptica, le advertía que sus antiguos logros y su deseo de reconectar con sus hijas serían utilizados en su contra. ¿Cómo podría proteger a su familia de este enemigo invisible mientras se reconstruía a sí mismo? A medida que la tensión subía, Alejandro se vio impulsado a actuar. Se acercaría a los antiguos amigos de sus hijas, pero no solo para recopilar información, sino también para abrirse, para convertir sus vulnerabilidades en la base de la nueva conexión que deseaba establecer. El primer paso sería invitar a un par de esas amistades a tomar un café, un espacio más privado que le permitiera compartir su deseo genuino de reconectar con su familia. Sin embargo, en esa decisión, una sombra de duda surgía. ¿Podía realmente confiar en alguien más? ¿Y si lo que descubriera fuera un golpe devastador para su ya frágil estado emocional? Se levantó del banco, la decisión formada en su mente pero llena de aristas que lo hacían vacilar. Caminando hacia su hogar, se prometió que ningún avance personal valdría la pena si no podía quitar su mente del atajo oscuro en el que lo había sumergido el chantajista. Lo que necesitaba era un plan y la fuerza de voluntad para ejecutarlo, una fórmula de crecimiento personal y acción que lo llevaría hacia el camino del perdón. El silencio del atardecer se interrumpió con el pitido de su teléfono. Un nuevo mensaje. Con el corazón en un puño, Alejandro sintió que el momento decisivo se acercaba. ¿Quién más sabía de sus movimientos y, lo más importante, qué más tenía que perder en esta peligrosa búsqueda de redención? La noche había caído, y con cada paso que daba hacia su hogar, Alejandro sentía el peso de sus decisiones sobre sus hombros. A pesar de la oscuridad, su mente estaba iluminada con la claridad de su objetivo, acercarse a aquellas amistades que podrían ayudarlo a reconectar con sus hijas. No obstante, el pánico de lo desconocido se deslizaba entre sus pensamientos. Sabía que había muchas capas de dolor y resentimiento que aún necesitaba desentrañar. Al llegar a su casa, se sentó en la mesa de la cocina, enfrentándose a una hoja en blanco, su diario abierto ante él. La pluma titilaba en su mano, pero las palabras seguían atrapadas. Recordó cómo, en su infancia, había aprendido a articular sus pensamientos, a darles forma en papel. Era una habilidad que una vez le había dado confianza, ahora, parecía un reto casi insuperable. ¿Cómo podría explicarle a alguien, incluso a amigos de sus hijas, el caos que había gobernado su vida? Decidió comenzar con un esquema simple, unas pocas frases que encapsularan su lucha. Quiero ser un mejor padre. He cometido errores, pero estoy aquí para cambiar. Una vez que puso esas ideas en la página, sintió un ligero alivio. Cada línea era un compromiso, una promesa que se hacía a sí mismo. Sin embargo, la amenaza del chantajista lo acechaba, y las palabras se transformaron en dudas, ¿y si esos amigos resultaban ser informantes? ¿Qué pasaría si sus intentos de mejora solo se volvían en su contra? Al día siguiente, fijó el primer encuentro con dos de las amistades más cercanas a sus hijas. Organizar el café fue un reto en sí mismo, cada invitación se sentía como un salto al vacío. Por la mañana, su mente seguía dando vueltas, cuestionando su decisión. ¿Voy a hacer esto por mí o por ellas?, se preguntaba. Los primeros pasos requerían valentía y la capacidad de exponerse, de abrir su corazón a personas que, en su mente, podrían haber sido parte del rechazo que sus hijas le habían mostrado. Finalmente, llegó el momento.
En un café local, los rostros de los amigos de sus hijas aparecieron. Se sentía como un extraño entre conocidos, el peso de su pasado le colgaba como un yugo. Sin embargo, la conversación fluyó a pesar de su nerviosismo. Compartieron risas y anécdotas, recordando a las niñas, pero Alejandro se preguntaba si en esos momentos livianos estaba encontrando una oportunidad o simplemente distraído de la sombra que lo monitoreaba. Durante la conversación, decidió revelar un poco de sí mismo, como había estado trabajando en sus problemas, pero se detuvo ante la mención del chantajista. Era un riesgo letal, que podía desbordar la delicada relación que intentaba construir. Sin embargo, al ver las miradas de comprensión en sus amigos, sintió que su vulnerabilidad podía ser un puente, no una carga. Más tarde, una de las amigas le confió que había notado cambios en sus hijas, que quizás la reconciliación era posible. Ese pequeño destello de esperanza chisporroteó en su pecho, pero al mismo tiempo, la certeza de la amenaza latente lo agarró con fuerza. La combinación de su vulnerabilidad y el aumento en su deseo de reconectar le daba un sentido de propósito, pero las sombras del chantaje comenzaron a girar nuevamente en su mente. Agradeció a sus amigos y se despidió, pero el camino de vuelta a casa fue diferente. Ahora, había un camino que recorrer, aunque lleno de incertidumbres. Sin embargo, esa revelación de que tal vez había una senda hacia sus hijas encendía un fuego en su corazón. Cuando llegó a casa, se encontró con un nuevo mensaje en su teléfono. Sin poder evitarlo, sintió el escalofrío recorrer su espalda. Con su mente a 1000 por hora, recordó las palabras de sus hijas y la importancia de no dejarse vencer. Mientras miraba la pantalla, en su pecho resonaba la certeza, podrían estar más cerca de lo que él pensaba. ¿Estaría preparado para el impactante descubrimiento que lo aguardaba? Alejandro se sentó en el borde de su cama, el brillo de la pantalla iluminando su rostro mientras leía el mensaje. Su corazón latía descontroladamente. «Es ahora o nunca», pensó. Se obligó a respirar hondo, a calmar el torrente de emoción que lo empujaba a reaccionar impulsivamente. Esa frase retumbaba en su mente: la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Con el pulso aún acelerado, decidió responder al mensaje. Eran las palabras justas, un equilibrio entre apertura y cautela. Escribió sobre su deseo de ser parte de la vida de sus hijas, a pesar de las sombras de su pasado. Al pulsar enviar, una mezcla de ansiedad y liberación lo envolvió. Era un primer paso, y aunque pequeño, lo sentía tremendo. Sin embargo, la noción del chantajista seguía acechándolo. Todas las veces que había puesto un pie en su mundo, llenas de miedo y desesperación, regresaban a su mente. Se dio cuenta de que, para ser el hombre que aspiraba a ser, debía enfrentarse a esto. No solo por sus hijas, sino por él mismo. Estaba luchando por su integridad, por una vida que aún podía ser significativa. Esa noche, decidió crear un plan. Anotó cada punto que consideraba conveniente, desde cómo manejar las conversaciones difíciles con sus hijas hasta cómo confrontar la situación del chantaje. El acto de escribir le dio una sensación de control, como si cada palabra alineara su futuro. Era un proceso creativo, casi terapéutico, que le ayudaba a calmar la tormenta interna. A la mañana siguiente, se despertó con un nuevo enfoque. La emoción de su mensaje le habían insuflado energía. Sabía que debía rodearse de recursos, de personas que pudieran apoyarlo. Se dirigió a la oficina de un terapeuta con el que había hablado brevemente antes, pero nunca había tomado en serio el buscar ayuda. Aquella decisión de pedir asesoramiento no solo era un acto de valentía, sino una manifestación de su deseo por sanar y mejorar. Mientras esperaba su turno, observó a la gente entrar y salir, cada uno con su lucha interna, cada uno buscando alivio. Esa conexión humana lo inspiró a seguir adelante. Cuando finalmente fue llamado, la conversación fluyó. Habló de su relación con sus hijas y del chantajista, cuyo control era una sombra constante. El terapeuta lo escuchaba atentamente y, al final de la sesión, le dejó una valiosa herramienta: recuerda que no estás solo en esto. Hay personas que se preocupan por ti, y encontrar apoyo es clave para el cambio. En camino de regreso a casa, Alejandro sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Tenía un plan,
no solo para enfrentar al chantajista, sino para reconstruir su relación con sus hijas. Pero una pregunta seguía rondando en su mente: ¿habría consecuencias inesperadas por revelar su pasado a las personas cercanas a él? Esa incertidumbre se presentaba como un nuevo reto, un desafío que debía asumir. Mientras cruzaba la puerta de su hogar, encontró un nuevo mensaje en su teléfono. Las palabras eran escuetas, pero la inquietud que causaban se agudizaba en su pecho. Necesitamos hablar. Su corazón se detuvo un instante. ¿Era una respuesta de sus hijas o algo más perturbador? En ese momento, Alejandro entendió que el camino hacia la redención podría llevarlo a confrontar más verdades de las que estaba preparado. Con un sudor frío deslizándose por su frente, su mente giró: ¿estaba realmente listo para lo que vendría? La pantalla de su teléfono seguía iluminando la habitación, y cada clic de la notificación resonaba en su mente como un tambor inquietante. Alejandro sintió que la incertidumbre se convertía en densa niebla, nublando su capacidad de razonar. Se sentó de nuevo en la cama, el mensaje aún frente a él, y consideró la posibilidad de que aquel fuera el momento que cambiaría el rumbo de su vida. Decidió actuar, pero no sin pensarlo dos veces. Revisó mentalmente sus recientes decisiones. Había comenzado a abrirse, a buscar ayuda, a enfrentar sus demonios. Ahora, frente a la posible inminente confrontación con sus hijas, la pregunta era clara: ¿cómo debía abordar lo desconocido? Se levantó y comenzó a caminar por la casa, dejando que sus pensamientos fluyeran junto con sus pasos. La preparación es clave, recordó la frase que le había dicho su terapeuta. Tomó una hoja y comenzó a esbozar un plan para la conversación que se avecinaba: establecer un tono sincero, mostrar vulnerabilidad y, sobre todo, abrirse a la posibilidad de ser aceptado. Mientras escribía, se dio cuenta de que cada palabra era un acto de autoafirmación. Quiero ser el padre que nunca pude ser antes, pensó, y eso le dio fuerzas. La idea de compartir su historia, con todas sus sombras, no solo era un riesgo, en realidad podía convertirse en su salvación. Finalmente, cuando cada palabra fue colocada con precisión en el papel, sintió que el peso de la incertidumbre comenzaba a aflojarse. Había proyectado un espacio mental para la honestidad y la aceptación. Con el enfoque renovado, se miró al espejo. La imagen que se reflejaba parecía más fuerte, más decidida. Era momento de dejar de ser un espectador en su vida. De pronto, un nuevo impulso lo llevó a buscar a sus hijas. Sacó su teléfono y, una vez más, se vio enfrentado a la disyuntiva de actuar o esperar. Pasó sus dedos a través de sus contactos y premió el botón para llamar a su exesposa. Debo comprender el contexto primero, se dijo, y aunque el miedo se arremolinaba en su estómago como un tornado, siguió adelante. Con cada segundo de espera, su corazón palpitaba más rápido. Cuando ella atendió, las palabras salieron sin preámbulo: he recibido un mensaje. Quiero saber qué está pasando. La voz al otro lado de la línea estaba tensa, pero pudo percibir un matiz de apertura. Su exesposa compartió algunos detalles que le causaron desasosiego, pero también una sensación de claridad. Sus hijas estaban en un lugar donde se sentían inseguras, rodeadas de un entorno que no comprendían completamente. De golpe, tuvo que enfrentar una nueva realidad: el pasado que tanto había intentado ocultar ahora podía estar llamándolo a actuar directamente. Al colgar, Alejandro presintió una oleada de determinación aún más fuerte: no solo debía asumir la responsabilidad de su vida, sino que el momento de rectificar ya había llegado. Su camino se había ampliado, salió a la calle con nuevas preguntas rondando su mente. ¿Podría ser suficiente para ellas? ¿Podía encontrar la valentía para luchar contra el chantajista que aún acechaba? Mientras caminaba, la sensación de que el futuro dependía de cada decisión que tomara se intensificaba. Una parte de él anhelaba la reconciliación, pero la otra sabía que inevitablemente se enfrentaría a sus fantasmas una vez más. Con cada paso, la certeza de su misión se afirmaba. Él no solo quería ser parte de la vida de sus hijas, deseaba ser un pilar fundamental en su existencia. Pero todo venía acompañado de un nuevo miedo, más abrumador que el anterior: cuántas verdades ocultas estaban a punto de ser reveladas. Sin embargo, la llamada a la acción cada vez era más fuerte.
En ese preciso instante, un mensaje nuevo apareció en la pantalla de su teléfono. ¿Estamos listos para hablar? La urgencia de esas palabras apropió el aire de su entorno. La verdad estaba al borde, y Alejandro se preguntó si estaba preparado para escuchar lo que sus hijas realmente necesitaban decirle. En su mente retumbaba la idea de que la revelación, clara o dolorosa, podría ser el primer paso hacia la redención que tanto anhelaba. Aunque la lluvia comenzaba a caer suavemente, Alejandro fortaleció su determinación de avanzar. Su corazón latía con fuerza mientras se dirigía a su coche. Miró por la ventana, observando cómo las gotas se deslizaban, imitando el torrente de emociones que lo invadía. Sabía que se estaba acercando al umbral de la verdad, un lugar donde las capas de su vida se empezarían a deshacer. El trayecto hacia la casa de su exesposa se sintió eterno. Las luces de la calle parpadeaban, y cada vez que un faro iluminaba su rostro en el espejo retrovisor, lo confrontaba con una imagen de un hombre dividido entre el pasado y el futuro. Había pasado años tratando de escapar de quien solía ser, pero esa imagen ahora era un recordatorio de que debía abrazar sus errores para forjar un nuevo comienzo. Al llegar, respiró hondo, intentando calmar el tumulto de pensamientos en su mente. A medida que atravesaba la puerta, el peso del presente se hizo más evidente. Era hora de asumir el papel activo que había soñado. Se sentó, decidido a escuchar. La necesidad de que sus hijas sintieran su apoyo era vital. Cuando la puerta se abrió, las caras conocidas miraron a Alejandro con una mezcla de sorpresa y una pizca de esperanza. El ambiente era tenso, pero había algo en el aire que les decía que este podría ser un diálogo diferente. La aparición de sus hijas era como un eco del pasado, añadiendo profundidad a su deseo de enmienda. Se encontraba en un triángulo de posibilidades emocional, el miedo al rechazo, el anhelo de conexión y una promesa silenciosa a sí mismo de no dar marcha atrás. Chicas, he estado pensando mucho sobre lo que pasó, comenzó, notando cómo sus voces resonaban en la habitación. Quiero que sepas que estoy aquí para ti. Para lo que necesites, lo que sientas que quieras contarme. Alejandro notó cómo sus hijas intercambiaban miradas, evaluando el genuino deseo de cambiar. La tensión en el aire flotaba entre ellos como un hilo de emoción cargada. La vulnerabilidad que había cultivado en las últimas semanas chisporroteaba en su interior. Pero eso también lo llevó a preguntarse, ¿y si sus esfuerzos eran en vano? Natalia, la mayor, rompió el silencio. Papá, hemos estado lidiando con cosas difíciles, no sé si puedas entender lo que hemos vivido. Las palabras de su hija eran como una señal de alerta, un recordatorio de que su viaje era, o al menos había sido, un viaje lleno de sufrimiento. Fue un golpe de realidad que lo empujó a confrontar sus propios demonios. Mientras escuchaba a sus hijas compartir sus experiencias, le resultó casi imposible no sentirse abrumado por la culpa. Sin embargo, comprendió que en cada palabra había una oportunidad de conexión. Esa noche, cada detalle, cada susurro compartido iluminaba redentoras verdades en su vida. Era un camino difícil, pero el valor que requería se asumía de manera paulatina. Alejandro empezó a cuestionarse no solo cómo quería ser recordado, sino, más importante aún, cómo podía contribuir a construir una relación real y significativa con sus hijas. A medida que la conversación fluía, el espacio se cargaba de sentimientos reprimidos, risas olvidadas y lágrimas compartidas. Alejandro comenzó a notar destellos de fuerza en sus hijas. No solo eran sobrevivientes de un pasado doloroso, sino mujeres que estaban en medio de escribir su propio futuro. Se sintió orgulloso de ser parte de ese proceso y renovado en su propio propósito. Sin embargo, una frase que una de ellas mencionó, a veces, el pasado nos persigue, pero debemos estar listos para enfrentarlo, resonó en su mente como un estruendo repentino, recordándole que la batalla no solo era exterior. La provisión de amor y apoyo que tanto anhelaba de sus hijas lo obligó a reflexionar sobre lo que tendría que soltar. En ese instante, un mensaje nuevo apareció en su teléfono, esta vez de un número desconocido. Hay algo más que deben saber, algo que cambiará todo. La incertidumbre se intensificó. Alejandro se dio cuenta de que la revelación no solo podría traer luz a su relación, sino que también podía desencadenar aún más tempestades.
¿Estaba realmente preparado para lo que estaba por venir, o había abierto una puerta que sería imposible de cerrar? La noche se estiraba ante Alejandro, el brillo de la pantalla de su teléfono iluminaba su rostro con una luz insidiosa. El mensaje era como un gemido que traspasaba la barrera de su realidad. No podía evitar preguntarse qué significado tendría aquella revelación. El contenido del mensaje se debatía en su mente mientras sus hijas continuaban conversando, ajenas a la tormenta que se acumulaba en su interior. Trató de concentrarse en los rostros de Natalia y Sofía, pero la curiosidad y el miedo se enredaban en un nudo que lo apretaba. ¿Qué puede haber en ese mensaje que cambie todo? Se preguntó, mientras su mente escaneaba las posibilidades. Decidió, sin embargo, que no era el momento de distraerse. Habían dado un pequeño paso hacia el entendimiento, y eso era lo que importaba. ¿Saben? Esto que estamos haciendo, es un comienzo, dijo finalmente, sacando fuerzas de donde no parecía haber. La voz de Alejandro se sintió más firme ahora, envuelta en un propósito renovado, buscando captar su atención. Quiero que hablemos más, que exploremos lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser juntos. Sus hijas asintieron lentamente, como si comenzaran a vislumbrar la posibilidad de una verdad menos dolorosa. La mirada de Sofía, llena de preocupación, hizo que sus palabras salieran discretamente. Papá, eso suena bien, pero también tengo miedo de que digas cosas por decir. Sus palabras, aunque temerosas, revelaban un anhelo profundo por autenticidad en su relación. Fue un momento decisivo, y en su interior, Alejandro sintió un ardor. ¿Era capaz de ser realmente honesto con ellas? Sé que he fallado, respondió, encarándolas con la sinceridad que apenas comenzaba a conocerse en él. Y sé que algunas cosas no se pueden borrar, pero quiero que estén seguras de que estoy aquí ahora, y que estoy dispuesto a aprender. Con cada palabra que pronunciaba, se sentía menos como un hombre despojado de su paternidad y más como un padre que empezaba a reclamar su lugar. Mientras tanto, el teléfono vibró otra vez en su bolsillo, persiguiéndolo con un nuevo recordatorio de la inminente revelación. La mezcla de su disposición a abrirse ante sus hijas y la inquietud por lo que podría descubrir lo dejó en una encrucijada emocional. No podía seguir ignorando el mensaje, pero tampoco quería romper la burbuja de conexión que había empezado a formarse. Las horas transcurrieron y la conversación fluyó, cada risa y cada lágrima entrelazándose en una nueva narrativa familiar. Pero el peso del mensaje seguía ejerciendo presión en sus pensamientos. Las palabras "algo que cambiará todo" resonaban como un eco tenebroso, desdibujando sus avances. Al final de la noche, decidió que la próxima mañana pediría a sus hijas que lo acompañaran para que juntas pudieran enfrentar la realidad de su situación, una verdad que no solo involucraba a ellos tres, sino todo un legado de decisiones que lo habían perseguido. Tenía una extraña sensación de que solo con sus hijas a su lado podría digerir lo que fuera que tenía que afrontar. El viaje hacia la verdad se asomaba lleno de riesgos. Cuando la oscuridad de la habitación lo envolvió al cerrar la puerta, Alejandro sintió que una sombra se cernía sobre él. Sabía que al abrir ese mensaje podía estar abriendo una puerta a un futuro incierto. «¿Estás listo para descubrir lo que realmente te conecta con tus hijas?», pensó, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió abrumado. La épica lucha por su identidad y su papel en la vida de sus hijas había empezado, y el siguiente paso era posiblemente el más peligroso de todos. ¿Qué pasaría si lo que descubriera no solo cambiara su vida, sino también la de ellas? La inquietud lo mantuvo despierto durante horas, cada latido de su corazón como un tambor que lo llamaba a enfrentar lo desconocido. La mañana amaneció con un aire cargado de incertidumbre. Alejandro se sentó en la mesa de la cocina, observando la taza de café en sus manos. Su mente daría forma a una nueva realidad a la que tenía que enfrentarse, el mensaje del desconocido lo mantenía al borde del abismo. Sin embargo, el tiempo para la espera había acabado. La decisión de actuar había madurado en su corazón, y sabía que el momento de confrontar los secretos que lo rodeaban había llegado. Cuando sus hijas despiertan, los rostros aún soñolientos se adornan con una mezcla de preocupación y expectación. El alma de Alejandro se retuercía, deseaba que comprendieran que estaba allí no solo como su padre, sino como un hombre dispuesto a enterrar su pasado y a construir un futuro juntos.
con voz firme, las invitó a sentarse. Quiero que hablemos de mi pasado, de lo que he hecho y de lo que me ha llevado a perderme de ustedes, empezó, sintiendo el nudo en su garganta. Las miradas de Natalia y Sofía eran un espejo de su propio dolor, un reflejo de su lucha interna. Hay algo que he tenido oculto, y ya no puedo cargar con eso sin compartirlo con ustedes. Necesito que sepan que no solo quiero reconectar, sino también reparar las cosas que han estado rotas. Natalia, la mayor, asintió, una chispa de comprensión brillaba en sus ojos. A pesar de los años de ausencia, había un hilo de amor que aún unía su familia. Papá, si vamos a hacer esto, queremos que seas completamente honesto. No estamos aquí para escuchar excusas, sino la verdad. Las palabras de su hija resonaron con fuerza, cada sílaba una declaración de su deseo de sanar juntos. Entonces, Alejandro respiró hondo. Recibí un mensaje inesperado anoche. Algo que podría cambiar todo. No sé lo que eso significa, pero siento que la única manera de afrontarlo es juntos. Su corazón palpitó, y las dudas se disiparon en el aire. El ser curioso que lo había atormentado comenzó a transformarse en una especie de determinación. Antes de continuar, necesitaba que sus hijas entendieran todo el contexto. Les contó sobre su vida, sobre el camino que había tomado después de su desaparición y cómo su búsqueda constante de éxito lo había alejado de lo que realmente importaba, ser un padre presente. Habló de los deseos no cumplidos, de las promesas quebradas. Cada confesión fue un ladrillo en la construcción de su nueva verdad. Las lágrimas de sus hijas empezaron a fluir, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran de reconocimiento. Natalia tomó la mano de su hermana y miraron a su padre. Vienes del pasado, y lo que has compartido ya es un gran paso hacia adelante, dijo Sofía, con la voz entrecortada. Alejandro sintió una oleada de gratitud y alivio. Había tomado la decisión correcta al abrirse. Las horas pasaron, y la carga que había llevado por tanto tiempo empezó a desvanecerse con cada palabra que compartían. Aunque el mensaje amenazante seguía presente en sus pensamientos, la conexión emocional con sus hijas se sentía más fuerte, más pura. Ya no eran solo figuras del pasado, eran los catalizadores de su redención. A medida que la oscuridad de la noche se cernía nuevamente sobre ellos, Alejandro finalmente se sintió listo para abrir el mensaje que aguardaba como un oscuro presagio en su teléfono. Se sentó con sus hijas a su lado y leyó en voz alta. Sabes más de lo que crees, lo que te conecta no es solo el dolor, sino también las decisiones que has tomado. Estoy a un mensaje de distancia si quieres saber la verdad sobre su ausencia. Con cada palabra, su corazón se encogía y la tensión se hacía palpable en el aire. Las miradas de sus hijas eran una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Es cierto?, preguntó Natalia, con un tono que dejaba claro que deseaba respuestas. Alejandro supo que no podía escapar de esta verdad por más tiempo. No lo sé aún, pero hoy puede ser el principio de algo más grande. Este es el momento para enfrentar todo. Juntos. Fue así como, entre lágrimas y un renovado sentido de conexión, Alejandro decidió dar el siguiente paso. Sabía que el camino que tenían por delante sería complicado, el chantajista, el pasado y las verdades ocultas formarían un laberinto de desafío personal. Sin embargo, la luz de la reconciliación brillaba en su interior, guiando sus pasos hacia un futuro que ya no temía enfrentar junto a sus hijas. Salieron juntos a la calle bajo un cielo estrellado, el aire fresco de la noche envolviendo sus corazones. Sin importar lo que el futuro guardara, Alejandro estaba decidido a enfrentar su propio viaje de redención, impulsado por el deseo de ser un mejor padre y por la inquebrantable conexión que había recuperado. Ahora, queridos seguidores, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas descubran estas historias impactantes. Comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace, y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.